Damos la bienvenida a todos nuevamente y en esta ocasión vamos a estar haciendo un nuevo estudio en la secuencia que hemos venido estudiando en Lucas capítulo 12, donde estamos mirando varias advertencias que el Señor Jesucristo está haciendo a sus discípulos, que está haciendo a cada uno de nosotros como discípulos del Señor. Y ya hemos mirado varias advertencias que están allí registradas en versículo 1 hasta versículo 48. Y en esta ocasión vamos a estar mirando la última advertencia que aparece en versículo 35 hasta versículo 48. Y esta advertencia tiene que ver a estar esperando la venida de el Señor. Y ya hemos visto en versículo 1 del capítulo 12 del Evangelio de Lucas que el evangelista dice que en esto, juntándose por millares la multitud, comenzó Jesús a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y allí vemos que esa era la primera advertencia que el Señor estaba haciendo a sus discípulos, de guardarse de la hipocresía. Y así por lo general hemos venido mirando otras advertencias que ya hemos estudiado, como la advertencia sobre la avaricia, la advertencia sobre el temor a la muerte, la advertencia sobre el afán. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35 al versículo 18, dice la Escritura: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurados aquellos siervos al cual cuando su Señor venga le halle así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no esperare, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco.
porque a todo a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y el Señor está utilizando una parábola para hacer esta nueva advertencia a sus discípulos. Y la parábola se trata del amo y el siervo. Y a través de esta parábola, el Señor va a dar varias razones de por qué el discípulo debe estar preparado para su venida. Y ya hemos estado mirando anteriormente varias advertencias en los versículos anteriores y lo hemos hecho presentando aquí por medio de la pantalla el tema para que le sea de más facilidad y de más utilidad para cada uno de ustedes. Y aquí tenemos este nuevo tema y es advertencia a estar preparado para la venida de el Señor. Esa es la nueva y última advertencia que tenemos en Lucas capítulo 12 del versículo 1 al 48. Ya en los últimos versículos del capítulo 12 y los primeros versículos del capítulo 13 del Evangelio de Lucas, tenemos otra advertencia que el Señor hace, pero estas ya no tienen que ver con los discípulos, no están dirigidas a los discípulos, sino a la multitud, puesto que el versículo 1 nos ha dado información suficiente de que estaba la multitud que estaba escuchando y estaban sus discípulos. Y la primera advertencia que el Señor hace es para sus discípulos. Y luego estudiaremos en los últimos versículos de Lucas 12 y los primeros versículos de Lucas 13, advertencias que el Señor hace ya a la multitud, ya no a sus discípulos, sino a la multitud. Y vamos a entrar en detalle del tema que tenemos en esta ocasión acá. Advertencia a estar preparado para la venida del Señor. Lucas 12:35 al 48. A manera de introducción, tenemos que Jesús cambia la advertencia de estar preocupados por el presente a estar velando por el futuro. La mejor manera de conquistar las áreas débiles de nuestra vida es vivir esperando el regreso de Cristo. Cuando vivimos en tiempo futuro, es difícil para el mundo engañarnos. En esta sección, Jesús da las razones para estar listos para cuando Él regrese. El próximo acontecimiento que se llevará a cabo en el mundo tiene que ver con la venida del Señor por su iglesia. Ese es el acontecimiento que está próximo a suceder. Esa es la profecía que está próxima a cumplirse. Y aquí en estos versículos, el Señor, utilizando esta parábola del amo y el siervo, va a tratar de dar razones contundentes de por qué debemos estar preparados para la venida de el Señor. Y vamos a mirar 7 razones que el Señor va a dar en estos versículos de por qué el discípulo debe estar preparado para la venida de el Señor. Y aquí tenemos en versículo 35 del capítulo 12 del Evangelio de Lucas la primera razón que el Señor da de por qué el discípulo debe estar preparado para su venida. Y dice, versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén, allí esa palabra la resalté, estén. Es una acción
continua, la que tenemos allí a través de este verbo estén. Y estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y la palabra en el griego quiere decir listos para la acción. Es lo que quiere decir esa palabra estén. Lo que quiere decir listos para la acción. Y se está tomando algo que era muy familiar para ellos en aquella cultura o en aquel tiempo. Y sabemos que en aquel entonces las personas tenían unos vestidos bastante largos y eso impedía que pudieran moverse fácilmente. Y cuando iban a desempeñar una labor, una tarea, o a salir de viaje rápidamente, ellos tenían que recoger esos largos vestidos y ceñirlos a sus lomos, ceñirlos a su cintura, para que pudieran darle ligereza en la acción que iban a emprender. Y por ende el Señor toma aquí este ejemplo para tratar de mostrarles la disposición que ellos deben tener frente a la venida del Señor. Y la primera razón que el Señor da es que debemos estar esperando su venida en todo momento. Estén, ya dijimos que esa palabra nos habla de una acción continua, estén. O sea que tenemos que estar esperando su venida en todo momento. Y para ello vamos a Éxodo, el capítulo 12. Vamos a estar en Éxodo, capítulo 12, mirando allí en Éxodo, el capítulo 12. Vamos a mirar que allí el pueblo se estaba preparando para salir de la tierra de Egipto. Y también se le manda a ceñirse para emprender este viaje. Vamos a estar allá en Éxodo, el capítulo 12. Vamos a leer, espero que podamos encontrarlo fácilmente. Allí en Éxodo, el capítulo 12, vamos a estar ubicándonos en Éxodo, capítulo 12, y vamos a estar leyendo esta partecita que de alguna manera pues nos va a ayudar bastante. Versículo 11 para entender lo que el Señor estaba tratando de transmitir a sus discípulos. Éxodo 12, 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y el pueblo estaba preparándose para salir de la tierra de Egipto. Y por ende, pues debían de estar sus vestidos ceñidos, puesto que de esa manera era que podían empezar su éxodo de la tierra de Egipto. Y el Señor está tomando esa figura aquí para mostrarnos que debemos estar esperando su venida en todo momento, o sea, preparados para la venida del Señor. Y Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y por ende el Señor está diciendo: estén. Y esta palabra nos habla de una acción continua. O sea que continuamente debemos estar esperando la venida del Señor. Esa es la primera razón
a estar preparados para la venida de el Señor. Tenemos la segunda razón y la tenemos en versículo 36. Dice, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y la segunda razón es que debemos estar prestos a su venida. Esa es la segunda razón que el Señor está dando de por qué el discípulo debe estar preparado para la venida de el Señor. Y allí lo resalté, la última parte del versículo 36, le abran enseguida, como cuando usted y yo estamos esperando a alguien y nos hacemos allí cerca de la puerta para que nada nos pueda distraer, para que estemos prestos para no hacer esperar a esa persona a la cual nosotros estamos esperando. Y por ende, esa es la segunda razón que el Señor nos da aquí, de por qué el discípulo debe estar esperando la venida del Señor. Es porque debemos estar prestos a su venida. Y vamos a mirar la tercera razón que el Señor da a estar preparados para la venida del Señor. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su Señor venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servir. Y aquí tenemos la tercera razón de por qué el discípulo, el creyente, debe estar preparado para la venida del Señor, porque seremos bienaventurados. Y la palabra bienaventurado es la palabra dichoso, es la palabra felicísimo. Y dice el versículo 37, la primera parte, bienaventurados aquellos siervos. Y esta es la tercera razón que el Señor da de por qué usted y yo debemos estar preparados para la venida de el Señor, porque vamos a ser llamados bienaventurados, vamos a ser llamados dichosos. Y ojalá que usted y yo, pues, estemos en expectativa de su venida en todo momento, que aún en medio de un mundo de afanes, de materialismo, el creyente pueda estar en expectativa de la pronta venida del Señor. Y vamos a mirar la cuarta razón que el Señor da de por qué el discípulo, el creyente, debe estar preparado para la venida de el Señor. Y la cuarta razón la tenemos en versículo 38. Dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Marcos 13:35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Y Marcos 13:36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y la cuarta razón que el Señor da aquí es porque el Señor puede venir inesperadamente. Esa es la cuarta razón de por qué el creyente, el discípulo, debe estar preparado para la venida del Señor, porque el Señor puede venir inesperadamente en el momento que menos lo pensemos. Y el Señor está utilizando aquí la figura de el centinela, la figura de el pastor también, la figura de el soldado, y utiliza aquí las dos vigilias. Los judíos repartían la noche en 4 vigilias, pero el Señor solamente utiliza 2 aquí. Y dice, aunque venga a la segunda vigilia. Esta segunda vigilia iba desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche.
y utiliza aquí la tercera vigilia, que iba desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. Y está utilizando las vigilias, está utilizando las horas más crueles cuando el sueño ataca más. Y aquellas personas que tienen empleos de vigilantes en nuestra época, pues entienden que las horas más duras son desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche y de 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. Son las horas donde el sueño, donde el cansancio se hace más fuerte. Y por ende el Señor está utilizando la segunda y la tercera vigilia en esta ocasión. Y vamos a estar pensando en cuanto a esto, ¿no? A el asunto del vigilante, del guardia que le corresponde estos turnos. Y son las horas más difíciles, como lo dije antes. Y por ende, Marcos 13:36 dice, para que cuando venga, de repente nos halle durmiendo. Y en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de mayor preocupación, en los momentos de mayor tensión, esto no debe ser motivo para que perdamos de vista la venida del Señor. Quizás estamos pasando por momentos de enfermedad, quizás estamos pasando por momentos de necesidades físicas, especialmente en estos días de pandemia, pero nada de eso, por muy fuerte que sea la experiencia que estamos viviendo, debemos de perder de vista la venida del Señor. Que el Señor nos ayude a que nada pueda tratar de quitar de vista la venida del Señor por su iglesia. Y por ende el Señor utiliza estas dos vigilias acá, que eran la segunda y la tercera, que eran las horas más crueles, más difíciles para mantenerse de pie, para mantenerse despierto. Que nada de este mundo, ninguna presión pueda quitar de nuestras mentes, de nuestros corazones, la expectativa de la venida del Señor. Es verdad que hay dificultades, es verdad que hay necesidades que nos llevan muchas veces a el desánimo, a la depresión. Pero aquí tenemos que a través de esta parábola el Señor nos está mostrando que la venida del Señor debe estar por encima de cualquier circunstancia difícil que estemos viviendo. Y vamos a pasar a la razón número 5 que el Señor está dando de por qué el discípulo, de por qué el creyente debe estar preparado para la venida del Señor. Y lo tenemos en versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Versículo 40. Vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y la quinta razón que el Señor da de por qué el discípulo, de por qué el creyente debe estar preparado para su venida, es porque el Señor no estipuló la hora de su venida. Y en ninguna parte de las Escrituras, en los 66 libros de las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en ninguna de sus páginas se estipula un calendario para la venida del Señor. Y todos los que se han atrevido a estipular calendarios, a estipular fechas, han fracasado. Y hace algunos años había un hombre en los Estados Unidos que estaba predicando que en el 2011 el Señor iba a venir. Y muchas personas vendieron sus propiedades y las entregaron a este hombre.
pero llegó el 2011 y no pasó absolutamente nada. Otro grupo también evangélico, entre comillas, ha profetizado también la venida del Señor en diferentes fechas y también se ha equivocado. Y todo aquel que trate de poner fecha, de poner calendario a la venida del Señor, siempre va a terminar equivocado. Porque aquí el Señor está diciendo que Él no estipuló hora, no estipuló una fecha en que Él iba a venir. Y aquí tenemos la quinta razón de por qué el discípulo, el creyente, debe estar preparado para la venida del Señor, porque el Señor no estipuló la hora de su venida. Y allí, versículo 40, la última parte dice, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y el Señor puede venir esta noche. Esa es la certeza que debe tener el creyente, que Él puede venir hoy, pero no que Él haya estipulado fecha para su venida. Esa es la quinta razón que el Señor da de por qué el discípulo, el creyente, debe estar preparado para la venida de Él. Tenemos la razón número 6. Vamos a mirar la razón número 6 que el Señor da a sus discípulos y nos da a nosotros a estar preparados para la venida de Él. Versículo 41 y versículo 42. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé de su ración? Y la séptima razón que el Señor da aquí es que esta advertencia es para el discípulo y por ende el discípulo, el creyente, debe estar preparado para la venida del Señor, porque esta advertencia es para el discípulo. Y Pedro estaba preguntándole al Señor si esta parábola era para todos o era solamente para ellos. ¿Por qué pregunta Pedro? Porque en el capítulo 12 y versículo 1, que ya lo hemos repetido varias veces, dice, en esto juntándose por millares la multitud, dijo a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y aquí vemos que estas palabras, esta advertencia estaban dirigidas, era para ellos, no para la multitud, sino para sus discípulos. Y esta advertencia de estar preparados para la venida del Señor están dirigidas para cada creyente, para cada discípulo del Señor Jesucristo en cualquier lugar, no para todo el mundo, puesto que los que no conocen a Cristo como Señor y como Salvador no van a estar esperándole en ningún momento. Y por ende tenemos que esta es la razón número 6 que el Señor está dando, porque esta advertencia es para el discípulo. Y tenemos la razón número 7 que el Señor está dando al discípulo, al creyente, a estar preparados para la venida del Señor. Versículo 42, versículo 43, dice la Escritura. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le halle haciendo así. Y tenemos la razón número 7 que el Señor está dando, y la razón es que debemos de vivir fieles y prudentes esperando su venida. Fieles y prudentes esperando su venida. Y el versículo 35, ya mirábamos que el Señor dice, estén ceñidos vuestros lomos.
Y aquí nos está hablando de fidelidad, pero nos está hablando también de prudencia. Y ojalá que nuestra vida como creyentes podamos ser fieles a el Señor, en lo que el Señor nos ha encargado, así como el siervo de la parábola estaba siendo fiel a su Señor, esperando a la puerta cuando Él viniera y estaba atendiendo los asuntos del Señor, ocupados en los asuntos del Señor. Nosotros también, ojalá que en vista de la venida del Señor podamos ser fieles a lo que el Señor nos ha encomendado a cada uno como creyentes. Y hay un versículo en 1 Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y como creyentes, como siervos del Señor, somos administradores de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos como creyentes, sean dones o sean talentos. Y por ende debemos de vivir fieles a lo que el Señor nos ha encomendado. Pero también debemos de ser prudentes. Y tenemos que lamentablemente en el versículo 44 y 45 hasta el versículo 48 se nos pinta un cuadro de un siervo que ha perdido de vista a su amo y ha empezado a hacer cosas que no le estaban permitidas. Y es verdad que cuando el creyente, cuando el discípulo pierde de vista la venida del Señor, llega a vivir vidas completamente desordenadas. Y lamentablemente, por eso es que tenemos testimonios negativos de muchos creyentes viviendo vidas desordenadas, viviendo vidas como impíos, porque han perdido de vista la prontitud de la venida del Señor. Ya lo decíamos en versículo 48. Mas si aquel siervo empezare a decir que el amo se tarda en venir y empezar entonces a golpear a sus consiervos. Y ese es el cuadro que el Señor está pintando de un creyente, de un discípulo que pierde de vista la venida del Señor. Y eso fue lo que llevó a la iglesia primitiva, eso fue lo que llevó a los primeros creyentes a vivir vidas piadosas, porque ellos jamás perdieron de vista la venida del Señor. El apóstol Pablo vivió su vida, su ministerio en expectativa de la venida del Señor, y todos los discípulos también de la iglesia primitiva vivieron sus vidas en expectativa de la venida del Señor. Pero ¿cuánto ha perdido la iglesia de nuestra era esa expectativa de la venida del Señor? Y por eso se ha caído en vidas de desorden, en vidas de descuido, en vidas de infidelidad hacia el Señor, porque se ha perdido esa expectativa de la venida del Señor. Y ojalá que podamos pensar en esto y podamos reflexionar y podamos vivir la vida en el día a día en expectativa de que el Señor puede venir hoy. Que el Señor en su gracia, en su misericordia, pues nos ayude y nos esté guiando en que podamos vivir vidas
en expectativa a su venida y de esa manera pues le podamos agradar al Señor en nuestro diario vivir. Que el Señor nos ayude a través de su palabra en esta ocasión.